mi acercamiento al mundo del arte ha sido poco a poco, porque en mi ámbito familiar no hay mucha tradición. A mí siempre me ha interesado, pero supongo que no hasta empezar los estudios de arquitectura no tuve mucha oportunidad de ver mucha cultura. Y entonces, pues eso, en Francia arquitectura es rama de Bellas Artes, por lo tanto bueno, es como un tronco común, perdón, y ahí estudias historia del arte, dibujo, de escultura, todas estas disciplinas. Y luego el paso importante siguiente fue de venir a Barcelona, porque ahí, como buscaba otra actividad, entré en la Academia de Bellas Artes donde ahora doy clases y como al poco tiempo me propusieron de eso, de ser profe, me tuve que formar y entonces me apunté en la Massana y pues y de ahí obviamente empecé a trabajar en mi propia obra también. Justamente como empezaste con pintar pensé, pues no empecé pintando. Yo vengo del mundo de la escultura, bueno, digamos que es mi formación. Como te dije antes, estudié un poco en la Massana, era un grado superior de escultura, porque es lo primero que enseñé en la academia, esa del visor. Entonces me llama más la atención la escultura, pasa que en el visor, como tenía que enseñar también el dibujo y la pintura, en algún momento me tuve que interesar en el tema. Quizá realmente no sea especialista en nada en concreto, porque bueno, tampoco, escultura es muy amplio y bueno, tampoco sé soldar muy bien ni modelar súper bien, pero yo creo que ahora como concibo la obra de arte es una cosa un poco más general, una cosa que sí, en el que sí puede intervenir algo de escultura, algo de pintura, algo de dibujo, pues unos peluches, ¿por qué no? Me interesa más un concepto más global, podríamos llamarlo instalación si se quiere, pero no me interesa especializarme en algo en concreto, sino según la necesidad, según el proyecto, tener que tocar un poco de todo. Mi primera obra, bueno, a ver, depende de lo que llamas obra, porque hay cosas que hice en el pasado que ya no me gustan mucho, entonces quizá para especificar un poco te hablaría de las primeras obras que expuse y eran esculturas, era una pequeña serie que se llamaba Mujer Paisaje, parece muy antiguo para mí, y eran cerámicas y eran como mujeres vacías, como una especie de velo, bueno, como la imprenta del cuerpo y todo vacío dentro, solo un rasgo del cuerpo. La fuente de inspiración en realidad puede ser cualquier cosa, porque yo considero que en la génesis, se puede decir, de la obra de arte, el génesis, perdón, hay como dos niveles distintos, ¿no? Hay el detonante y hay el principio que sostiene el conjunto de la obra. Entonces, yo entiendo inspiración como detonante, ¿no? Y pueden ser muchas cosas, puede ser imágenes que ves en la red, ¿eh? Hay una serie mía que partió de las fotos de Abu Ghraib que filtraron pues esto en la red y que generaron todos estos apilamientos que hice después. Puede ser una novela, puede ser pues esto, un artículo en el periódico, pero también pueden ser cosas mucho más anecdóticas, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, todos estos artefactos en las tiendas estas chinas, los gatitos y bueno, estos juguetes que son muy populares, que vienen de la cultura popular japonesa, y esto también es una fuente de dudas, de preguntas, y esto también interviene en mi obra, entonces ves que es muy variado. Pues una obra que me haya marcado mucho
mucho. Yo siempre encuentro muy difícil de escoger solo una y además quizá te vaya a sorprender, pero no la voy a escoger en el mundo de las artes plásticas, pero más bien en la literatura. Obviamente, como soy francesa, pues un ejemplo, bueno, un escritor que es un monumento es Proust. Y sí, es una referencia fundamental para mí porque considero que es la modernidad en literatura empieza con él, en el sentido de que de golpe se disloca la novela, ya deja de ser lineal. No digo que no se haya hecho antes, pero realmente con él es sistemático. Se mezclan las temporalidades, se mezclan los narradores y entonces el principio es más una idea de una red de sentimientos, de ideas que se unen y generan un mundo nuevo que ponen en contacto pues esto, ideas, cosas que en principio no tienen nada que ver y se fusionan y generan un sentido nuevo. Entonces yo lo veo mucho en él, en otros escritores también, entonces te digo pues sí, Proust, La búsqueda del tiempo perdido, sin duda. Pues es una buena pregunta lo que uno quiere transmitir. A ver, yo lo voy a hacer más general. Lo que yo creo que un gran artista, un gran escritor, que para mí es siempre una referencia importante, es alguien que sabe desde su punto de vista personal abrir una perspectiva nueva sobre el mundo. Es decir, a la vez ser particular, ser personal, pero también universal de alguna forma. El artista no es un filósofo, no comparte ideas, comparte algo que es muy subjetivo, que es, pues eso, una visión particular sobre el mundo. Entonces yo espero que sepa transmitir algo así. Artistas que me hayan influenciado, y yo creo que otra vez te voy a dar una respuesta así, dejando de lado un poco los artistas plásticos. Bueno, sí y no. Parto de ideas, por lo tanto, de un mundo un poco más abstracto y pues esto del mundo de la literatura, de la filosofía, pero ahora está claro que hay artistas que me gustan porque veo mucha resonancia. Puede ser el caso de Louise Bourgeois, por todo este tema de la infancia, de la catarsis. Puede ser el tema de pues Joana Vasconcelos, es una artista feminista que trabaja, bueno, que habla mucho sobre la condición de la mujer, que no es un tema que yo trabajo ni que me interese mucho, pero tiene mucho humor y tiene todo un universo formal, pues con cosas de tejidos, con plumas, con muchos colores. Y con toda la tradición muy portuguesa del ganchillo, de los azulejos estos coloridos, entonces como en este caso sí más formalmente a mí me llama mucho la atención. Como pintor suelo hablar de Anselm Kiefer, pero pues ves, yo creo que no tanto por la obra pictórica, sino por el discurso que... Dificultades en la trayectoria esa, pues no muchas. Porque, a ver, tampoco hace tanto tiempo que me dedico y sí, como cualquier cosa que empiezas tienes que encontrar, bueno, o sí, encontrar las reglas del juego, pero es como todo, tienes que trabajar mucho, encontrar la gente adecuada y eso requiere tiempo. Me han intentado estafar más de una vez, sí, pero yo creo que no es esto específico del mundo del arte, esto pasa en cualquier ámbito profesional. Hay gente que se va a intentar aprovechar, eso siempre pasa. Entonces, dentro del conjunto, pues mira, sin hablar de trayectoria increíble, porque realmente no es así, pero estoy desarrollando la obra que yo quiero, estoy vendiendo un poco, ¿qué más quiero?
Pues voy a dar dos consejos. El primero, más importante, ver mucho arte. Si empiezas recién, lo primero que tienes que hacer es ir a ver exposiciones, galerías, museos, leer, viajar, ver mucho arte, porque si uno no tiene nada dentro, ¿cómo le va a salir alguna obra, ¿no? Tener un bagaje y madurarlo, y en algún momento esto genera sentido y sale. Entonces, esto, ver mucho arte. Y luego otro, y eso te lo digo más desde un punto de vista de profesor, porque me ha llamado mucho la atención en los alumnos, cuando recién empieza, no te preocupes por las cuestiones comerciales. No sé, muchas veces escucho la gente que dice que quiere vender, que trabajar con tal galerista, no sé qué. Esto me parece muy fuera de lugar cuando recién empiezas. Tienes que hacer tu obra y luego seguramente tendrás que ser profesor, dar conferencias, bueno, hacer algo más porque lo otro es demasiado inestable. Entonces, no te preocupes por esto, las cosas irán saliendo. Desarrolla tu obra, busca sentido, es lo más importante. Del proyecto actual, pues digamos que no hay ninguna novedad. Voy a seguir trabajando con el tema de los peluches porque tengo unos proyectos pendientes. Por ejemplo, el primer festival de Viladecans de arte contemporáneo, en el que me han pedido hacer una intervención en la calle, bueno, una escultura de vía pública. Entonces, claro. Y también decirte que lo que veo que se está encaminando de una forma curiosa es el tema de trabajar con los niños, porque me van pidiendo esto que estoy haciendo con la escuela Montserrat Sola de Mataró, de hacer talleres con niños sobre el tema de los peluches. Y está muy bien porque veo que a través de estas propuestas seguramente va a influir en mi obra, porque claro, me tengo que adaptar a ellos, ellos no pueden hacer cosas tan complejas. La profe Susana la semana pasada les propuso hacer trocitos de peluche, bueno, compró una especie de tela peluda, les hizo hacer un patrón, recortar y luego se montara esto como una especie de peluche inventado, y me pareció muy bonito, muy sencillo. Y yo creo que, bueno, eso lo tengo que hacer con los niños, pero encima yo creo que me aportará en mi propia obra. No sé si he soñado alguna vez ser otra cosa. Creo que he tenido mucha suerte porque con esto que estoy haciendo he encontrado mi camino claramente. No creo que me dedique nunca más a otra cosa. Me gustaba mucho escribir. De hecho, luego hice una carrera literaria. Entonces, bueno, ya se ve que siempre me ha interesado el tema. Y bueno, en esa época, cuando no me interesaba tanto en el arte y más en la literatura, pues escribí bastante. Seguramente que no era muy bueno, pero mira. Y sí, le dediqué muchos años a escribir cuentos e incluso una pequeña novela que empecé. Pero bueno, igual sí, en algún momento retomo con esto, pero sería además de lo que estoy haciendo. Esto ya no lo podría dejar. Lo más importante que haya aprendido en la vida, pues es muy difícil tu pregunta. Además que yo creo que a medida que vas avanzando en la vida, justamente cada vez tienes menos certidumbres. Yo creo que cuando eres joven tienes las ideas más claras porque vienes igual con más estereotipos. Piensas que el mundo es una cosa y luego, claro, vas viajando, vas encontrando a más gente, bueno, tienes fracasos, bueno, y te das cuenta que todo es mucho más inestable de lo que piensas. Entonces considero que tengo mucha suerte porque he encontrado una forma
de estar bien en este mundo y encontrar los sentidos, pero en el fondo de todo considero que estamos aquí por casualidad, entonces, ¿qué decirte?